amén, sí, bendito Cristo. Vamos a leer 12:1, amén, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal transgresión de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Está conmigo? Hasta desmayar. 12:1 de Hebreos. Les dije que ahí nos quedamos, amén. Hoy lo estaba leyendo, bendito. Ay, disculpen. Pero vamos a ver si... ¿Dónde está? Bendito Dios. Gloria al Señor. Santo, santo, santo. Pongamos los ojos en Jesús. Ahí nos quedamos entonces, y estamos hablando, hermano, que la carrera de los creyentes, o en la carrera de la fe de los creyentes, ven a Jesucristo como ejemplo. Como ejemplo, pero no solo un ejemplo, hermano, sino un ejemplo de confianza en Dios. Jesucristo, hermano, la confianza que nos da es que toda la palabra que Él declaró, hermano, se va a cumplir. Que todo, hermano, lo que Él declaró, lo que Él vino a hacer, se va a cumplir, se ha cumplido. Amén. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos en Jesús para con Dios, que todo lo que Jesucristo dijo, amado hermano, es un hecho. Amén. Y leímos en el capítulo 2, versículo 13. ¿Está conmigo? Del mismo Hebreos. Estoy repitiendo un poquito. ¿Sí está conmigo o no? Pero también, hermanos, hablamos, hermano, de que era de ejemplo de confianza en Dios, pero también de consagración a su voluntad. Amén. Debemos de consagrarnos. Consagrarnos es tener una dedicación aceptable. Voy a usar la palabra aceptable delante de Dios. Tener, amado hermano, una vida, un corazón, un alma, un ser, hermano, aceptable. Le dije que hay personas que se han atrevido a ponerle un nivel de estándar, ¿verdad? Por ejemplo, deberíamos de estar un 70% para irnos con el Señor, para estar aceptables delante del Señor. Pero les digo que se han atrevido. Yo no me atrevo, porque yo sé que hay que estar 100%. Amén. Porque fíjese que el Señor habla de la levadura que contaminó a los escribas y a los fariseos. Y la levadura, hermano, no es una medida grande, es una medida pequeña, pero que se mete por todos lados. Entonces debemos de tener cuidado cuando nosotros nos podemos poner en balanza, porque esa balanza podemos hacer hallados faltos. Acuérdense lo que le dijo el Señor a Belsasar. A Nabucodonosor lo perdonó, amén. Lo perdonó, hermano, pero a Belsasar no, a Belsasar lo quitó. ¿Está conmigo? Dice que Belsasar, hermano, vio la mano que escribía, ¿verdad? En la pared. Tekel mene urpancín. Y dice que cuando miró la mano, hermano, empezó a temblar. No se podía sostener. ¿Por qué? Porque sacó, oiga bien pues, todos los utensilios del templo los sacó para emborracharse con las concubinas y en la fiesta que tenía. Estamos hablando, está conmigo, de la contaminación o de esto que a veces, ¿verdad?, nos ponen. Por eso estamos hablando de consagración, de poder, hermano, no de ser, hermano, voy a usar una palabra muy fea, ¿verdad?
pero no tengo una bonita. No ser hipócritas delante del Señor. No aparentar lo que no somos. Porque, mire, pues, el problema de la hipocresía es que si nosotros aparentamos, nunca vamos a poder salir de ahí. Pero si nosotros, hermanos, somos realistas, vamos a poder salir de ahí. Le voy a contar algo que yo ya se lo he dicho, pero estamos hablando de la consagración y de la realidad que tenemos que vivir. ¿Sabe usted que cuando yo me convertí, pasé un año para convertirme y otro año para ir a la iglesia? Cuando empecé a ir a la iglesia, hermano, el pastor me dijo, fíjate que yo ando buscando casa. Le dije, fíjate que el vecino tiene una casa de venta, ahí la están vendiendo, la voy a ver un sábado. Está bien. Pues el sábado que el pastor llegó, Carlos, el hijo mayor mío, y yo estábamos topando los gallos en la casa, poniéndolos a pelear. Pero Carlos estaba viendo para la calle y yo para dentro de la casa. Cuando Carlos me dijo, papá, el pastor, me dijo, y salió de juida. Y dije, no, venite, vamos. ¿Por qué, hermano? Porque, oiga, pues, si nosotros no afrontamos nuestra realidad, nunca vamos a salir de ahí. Siempre nos vamos a andar escondiendo. Así es. Y si nos escondemos, hermano, no hemos avanzado. Estamos, hermano, formando nada más una barrera que el único que no la mira, oiga lo que le voy a decir, somos nosotros. Porque ahí todos la ven. Pero nosotros a veces formamos una barrera y esa barrera, hermano, es transparente, pero nosotros no la miramos. Entonces, no nos escondamos, hermano. Consagrarse es vivir, hermano, una vida aceptable al Señor. Yo le decía en uno de las enseñanzas, hermano, que si nosotros nos hacemos el test y lo reprobamos, tenemos todas las respuestas para probarlo. Amén. Tenemos para copiarlo. Entonces, al copiarlo, decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer. No lo sabía, ahora lo sé. Amén. Es la diferencia. Amén. Entonces, hermano, cuando hablamos de consagrarse, es de estar buscando al Señor y estar siendo aptos, amén, delante de Él y a su voluntad. Miren lo que dice el capítulo 10, vamos a leer del 1 al 7. Capítulo 10 de los Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarán de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar. Oiga, pues, la sombra de lo que habría de venir era Cristo Jesús. Porque en el antiguo pacto, los sacrificios que se hacían solo cubrían de pecado, no podían limpiar de pecado. Por eso se tenían que seguir haciendo. ¿Está conmigo? Porque sí, exactamente. Pero, oiga, como Cristo vino, Él acabó con el pecado de una vez y para siempre. Él nos limpió de pecado. No digo, santo, pero así. Sí. O quiere decir que si usted quiere luchar, pelear contra el pecado, usted lo puede vencer. Porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, dijimos que no podemos omitir sobre entender el pecado para decir que no existe. Hay que confrontarlo, lo que le está diciendo en la consagración. Usted se enfrenta, hermano, ¿por qué? Porque quiere hacer la voluntad de Dios. Eso es enfrentarse. Amén. Luchar, hermano, sacudirse la cabeza en el nombre de Jesús, a veces con los pensamientos que llegan a nuestra vida. Detener nuestros pies, amén. Gloria sea al Señor.
¿Dónde estábamos? En el 4. Bueno, vamos. Póngame atención, vamos al 5. ¿Va? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O quiere decir, hermano, que cuando el joven rico le dice al Señor, ¿conoces la ley? ¿Conoces los mandamientos? Dice, sí, eso los he guardado desde... Era mentiroso. ¿Ah? Bueno, dijo, vamos a ver si es cierto. Si los has comido, entonces anda, vende lo que tenés y regalalo a los pobres y seguime. ¿Sabe usted que el Señor es raro el que le dijo que lo siguiera? Y él dijo que lo siguiera. Pero, sí, pero se fue triste. Porque tenía muchos bienes, dice. Entonces, hermano, hay cosas, oiga, que no nos dejan a nosotros creer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Recibir lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Oiga lo que sigue diciendo, por favor, porque dije que íbamos a llegar al 10, ¿verdad? El 9, el 7, el 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, el 10, lo leemos. En esa voluntad somos ¿qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Oiga lo que dice, hermano. Lo que podemos recibir por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Amén. Bendito Dios. Entonces, hermano, hay que conocer esa voluntad, hay que estar bajo esa voluntad. Amén. Porque es que hay que estar bajo esa voluntad y hacer esa voluntad. Dice, de consagración a su voluntad. De oración. Pero vamos a leer para seguir en lo que es la consagración de su voluntad en Marcos 14. Marcos 14. Gloria a Cristo. Vamos a leer del versículo Marcos 14. Aleluya. Del versículo 32. Amén. 14, 32. Sí, vamos a ver. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijeron, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible que pasase de él aquella hora. Y decía, oiga bien, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que ¿qué? Sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oiga bien, pues, por eso es que hay que estar en la voluntad de Él. Esa consagración tiene que ser a la voluntad de Él. Oiga, a los discípulos les dijo: quédense aquí mientras voy y oro. Pero jaló a 3, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, para que
fueran con él a orar. ¿Por qué no pudieron entrar en la voluntad de él, en esa consagración? ¿Por qué, hermano, hay gente que no puede obedecer al Señor en lo que el Señor le está pidiendo? ¿Se imaginará usted, voy a tocar un punto no fuera de contexto, pero sí tal vez no el mejor ejemplo en lo que estamos hablando de lo espiritual, pero ¿se imaginará usted? Voy a ponerlo en lo más drástico, ¿va? Un novio guardándose para el Señor. No sé si consagrándose para el Señor para el día del matrimonio. Un novio, no una novia, porque si les digo una novia, pues usted dirá, no, pues las mujeres, ¿verdad? Siempre nos cuidamos y queremos, pero un novio. ¿Cómo usted se puede imaginar esto, que un varón se quiera consagrar para llegar al matrimonio? A lo mejor, hermano, nosotros diremos, no, pero se imagina, sería una de las mejores experiencias en lo que es el matrimonio. Aunque muchos hermanos no lo podamos retener o entender, pero sería algo especial. Pero nosotros lo miramos especial nada más para con la mujer. No, pero en Apocalipsis también dice de que ellos anduvieron con el Señor los que se guardaron. Ah, sí, así es. Sí, entonces usted imagínese esto, hermano, esa consagración de que el Señor los llama, pero no pudieron. Por eso le dice, Pedro, ¿duermes? El más salido, hermano, el que decía, este no me deja. Entonces, hay que consagrarse a la voluntad de Dios. Hay que guardarse, hermano, a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Bendito Dios. Vamos a regresar entonces a lo que es Hebreos, ¿verdad? Que ahí es donde estamos y después vamos a seguir en el otro. Ya voy a terminar, puesto los ojos, ¿verdad? En Jesús. 11, en Hebreos 11 estamos. 12, perdón. Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos. Entonces, la consagración a su voluntad. En la oración, hermano, puesto los ojos en Jesús, que es la oración. Mire lo que dice el 5:7. Aleluya. 5:7 de Hebreos. Bueno, podemos leer desde el 1. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado ¿de qué? De debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo, por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como le fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, que es el 7, el versículo que voy a leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su
temor, reverente, oiga bien, a su temor reverente. El 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Santo. Entonces, hermano, nosotros, oiga, debemos de buscar al Señor en oración y en obediencia. ¿Está conmigo? Y obediencia, aleluya. También, hermano, puesto los ojos en Jesús, nos dará la victoria sobre los temores y el sufrimiento. El poder tener los ojos puestos en Jesús nos va a dar la victoria sobre el temor y el sufrimiento. O quiere decir que si hay temor, usted va a tener victoria. Y si hay sufrimiento, usted va a tener victoria. ¿Por qué? Porque los ojos los tenemos puestos en Jesucristo. Amén. Esa es una verdad nuestra, amado hermano. Es una realidad en nosotros. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. Mire lo que dice el 2:10 de Hebreos. Vamos a leer desde el 8. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado ¿de qué? Y de honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O quiere decir, hermano, oiga bien, al Señor le supo la muerte. Le supo, la saboreó. Mire, yo conocí un hombre que me decía: yo me quiero morir por el Señor, me decía. Oiga lo que le estoy diciendo. Yo me quiero morir por el Señor. ¿Se imagina usted, hermano, que lo maten a uno predicando el Evangelio? ¡Qué chulada! ¿Ah? ¿Ah? Yo no sé si lo recibe. ¿Ah? Padre mío, a él le supo la muerte. Por eso la traducción que tenemos nosotros, donde él clama: Elí, Elí, lama sabactani. La traducción dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo tengo una traducción que dice: Dios mío, para esto he sido enviado. Qué tremendo. O quiere decir que él cumplió el propósito. ¿No le gustaría cumplir el propósito a usted? A mí me gustaría cumplir el propósito. Y nosotros, hermanos, no es que vivamos con Cristo nada más el propósito, sino que muramos con Él. Por eso es que tenemos que tener puestos los ojos en el Señor. Porque, hermano, cada día que pasa, nos acercamos más a Él. De todas las maneras. De todas las maneras nos acercamos más a Él. Y más a Él, y más a Él. No sé si lo podemos recibir. Hay otro capítulo y otros versículos que quiero leer para saber de la victoria, el sufrimiento y la constancia y la fidelidad del Padre, en la oración, de la victoria sobre las tentaciones y el sufrimiento. Aleluya. De la constancia en la fidelidad al Padre y del gozo que pueden esperar al tener la obra para la cual Dios nos ha llamado. ¿Se imaginará usted, hermano, que el Señor le llame a uno a algo y que uno diga: Señor, bueno, esto es lo que me mandaste a hacer y aquí te voy a esperar en esto? ¿Estás